Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día lunes 17 de noviembre, en la 33ª semana del tiempo ordinario, ciclo C. Celebramos a Santa Isabel de Hungría, una santa de la tercera orden franciscana. Fue canonizada bastante rápido, ¿no? A los 3 años después de su muerte. Eh, Tiene una tía que es santa, ¿no? Santa Eduviges. Ella, Santa Isabel, era de la realeza, ¿no? Y era hija de reyes, San Andrés de Hungría y Santa Gertrudis de Hungría, ¿no? Sin embargo, se dedicó después de la muerte de su esposo. Ella quedó viuda muy joven, de unos 24 años. Se dedicó al servicio de los pobres, repartiendo prácticamente su fortuna entre los pobres. También para nosotros es importante porque es la patrona de la Arquidiócesis de Bogotá, Santa Isabel de Hungría. Vamos a la primera lectura. Bueno, tenemos un nuevo libro, el primer libro de los Macabeos, capítulo 1, versículos del 10 al 15, del 41 al 43, del 54 al 57 y del 62 al 64. Hay que aclarar que el libro de los Macabeos, el primero como el segundo, no aparece en las Biblias protestantes, ¿no? Sin embargo, para los católicos es un libro canónico, o sea, es divinamente inspirado, y por eso se incluye dentro de los 73 libros que componen la Iglesia Católica. Bueno, hay que hacer un poquito de historia. Eh, Estamos en el siglo segundo antes de Cristo, ¿no? Y 100 años antes, Alejandro Magno, un conquistador macedonio, hijo de Filipo, eh, había conquistado prácticamente toda la Europa, Asia, ¿no? Parte de África, un imperio bastante grande. Y de allí empieza o se desprende, ¿no? Prácticamente la historia de los griegos, que después de 100 años empezaron a dominar el, el Asia Menor, ¿no? Y particularmente en este caso con los Seleucidas. O sea, aquí ya viene Antíoco Epífanes, o Antíoco eh, IV Epífanes, hijo de Antíoco III. Y toda la devastación que causaron en el pueblo judío. Bueno, nos dice entonces el libro primero de los Macabeos. En aquellos días brotó un vástago perverso, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco. Había estado en Roma como rehén y subió al trono el año 137 de la era Seleucida. El año 137 de la era Seleucida era más o menos el año 170 eh, antes de Cristo. Hay una diferencia entre las dos edades. Por entonces surgieron en Israel hijos apóstatas que convencieron a muchos. Vayamos y pactemos con las naciones vecinas
pues desde que nos hemos aislado de ellas, nos han venido muchas desgracias. Bueno, aquí viene la parte crítica, ¿no? Como este es un proceso de helenización de la cultura helénica o griega que está en el poder como imperio, eh, los judíos pretenden sumarse, ¿no?, a ese proceso de helenización, especialmente los jóvenes, como en todo proceso eh, intercultural. Y por eso aquí cometen lo que se llama la apostasía, apostatan de su religión, de sus creencias de Dios y de la ley, ¿no? De la ley mosaica. Por eso dicen ellos, vayamos y pactemos con las naciones vecinas. Esto era con Grecia, ¿no? Con los Seleucidas. Bueno, y además se quejan, ¿no? Porque dice, pues desde que nos hemos aislado de ellas, nos han venido muchas desgracias. Aislado para ellos es haber conservado la ley, haber sido fieles a Dios, ¿no? Y ellos consideran que por eso les ha acaecido muchas desgracias. Y es lo contrario, ¿no? Es porque los judíos, un buen número de judíos, eh, apostataron, no eran fieles al Señor, no obedecían la ley y tenían prácticamente como Dios los de los pueblos vecinos y el dinero. Y continúa. Les gustó la propuesta y algunos del pueblo decidieron acudir al rey. O sea, aquí se refiere al rey Antíoco Epífanes. El rey les autorizó a adoptar la legislación pagana y entonces, acomodándose a las costumbres de los gentiles, construyeron en Jerusalén un gimnasio, disimularon la circuncisión, apostataron de la alianza santa, se asociaron a los gentiles y se vendieron para hacer el mal. Bueno, todo esto obviamente era una desgracia, ¿no?, para el pueblo judío. O sea, disimulaban la circuncisión. Era un mandato de Dios, ¿no?, y por la ley, para mantener la alianza que había hecho Dios con sus padres y con el pueblo. Y se asociaron, dice, a los gentiles, vendiéndose para hacer el mal. El rey decretó la unidad nacional para todos los súbditos de su reino, obligando a cada uno a abandonar la legislación propia. Antíoco entonces decretó, ¿no?, decretó que ya la ley y la religión de los judíos no aplicaba y eran obligados a abandonar sus costumbres religiosas. Todas las naciones acataron la orden del rey e incluso muchos hijos de Israel adoptaron la religión oficial. Ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. Bueno, no sobra decir que los dioses griegos prácticamente eh, se mezclaron, ¿no?, o entremezclaron en la población judía y los judíos empezaron a ofrecer sacrificios, ¿no?, sacrificios paganos a los dioses falsos, a Júpiter, a Zeus, que eran los dioses griegos. El día 15 de Casleu del año 145, el rey Antíoco mandó poner sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación, y fueron poniendo aras por todas las poblaciones judías del contorno. Aras quiere decir altares, ¿no?
Bueno, aquí hay un término bastante importante, ¿no? Mandó poner sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación. O sea, nada más y nada menos que lo más sagrado de los suyos, que era el templo. Estaba ahí el altar de los holocaustos, donde se ofrecían holocaustos a Dios, y él puso la efigie o la estatua eh, de Saturno, o sea, de los dioses griegos, ¿no? Eh, a esto se llama la abominación de la desolación. Y empezaron a ofrecer sacrificios paganos, por ejemplo, el cerdo. Entonces, en vez de sacrificar para los judíos, que era eh, de los corderos, ¿no? Las ovejas, los bueyes, ellos empezaron a sacrificar cerdos, que era prohibido, era una abominación. Y aquí lo dice bien, ¿no? El término, la abominación de la desolación. Y fueron poniendo altares por todas las poblaciones, ¿no? Precisamente para ofrecer sacrificios a los ídolos, a los dioses falsos. Quemaban incienso ante las puertas de las casas y en las plazas, rasgaban y echaban al fuego los libros de la ley que encontraban, al que le descubrían en casa un libro de la alianza, y a quien vivía de acuerdo con la ley, lo ajusticiaban según el decreto real. Bueno, entonces empezaron a quemar los libros sagrados, ¿no? Del Antiguo Testamento, los papiros, rollos, que era también lo más sagrado, ¿no? Que era la palabra de Dios, que era la ley, estaba escrita, ¿no? La ley de Moisés, y donde encontraban estos libros, o donde encontraban gente que estaba fiel a, a las costumbres religiosas de los judíos, dice, los ajusticiaba, según el decreto del rey. Pero hubo muchos hijos de Israel que resistieron, haciendo el firme propósito de no comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes de contaminarse con aquellos alimentos profanos y profanar la alianza santa. Bueno, aquí hay que hacer una claridad, ¿no? Se ofrecían los sacrificios, se sacrificaba el cerdo y tenían que comerlo. Entonces iban por las ciudades sacrificando cerdo a los ídolos, que entre paréntesis pues podríamos decir eran demonios. Y a los judíos los obligaban a comer la carne del cerdo, que para ellos era una abominación. Y si no comían, los mataban. Por eso dice, prefirieron la muerte antes de contaminarse con aquellos alimentos, o sea que tenían que comerlos, los obligaban, y profanar la alianza santa. Y murieron. Una cólera terrible se abatió sobre Israel. Bueno, obviamente, ¿no? Ante tal desgracia, casi que es impensable, pero sucedió. Muy bien, vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 119, que ya habíamos leído en varias oportunidades. Su, su responso es, dame vida, Señor, para que observe tus decretos. Entonces, eh, recordemos que el Salmo 119 es el más largo de todo el Salterio, son 176 versículos y está dedicado a la ley, ¿no? A la Torá judía, que también podemos asimilar en forma más general, ¿no? A la revelación divina, a los preceptos generales, ¿no? Y por qué no también a la ley natural.
Nos dice el salmista, sentí indignación ante los malvados que abandonan tu voluntad. Aquí entonces haría una referencia a lo que acabamos de leer, ¿no? Y lo de los salmos es mucho anterior, posiblemente presagiaba, ¿no?, que esto iba a suceder. Los lazos de los malvados me envuelven, pero no olvido tu ley. Líbrame de la opresión de los hombres y guardaré tus mandatos. Ya se acercan mis inicuos perseguidores, están lejos de tu ley. La salvación está lejos de los malvados que no buscan tus decretos. Viendo a los renegados, sentía asco porque no guardan tus palabras. También no podríamos asimilar esto a lo que sucedió en la época de los macabeos. Y pasamos al Evangelio. Continuamos con el desarrollo del Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 35 al 43. Su título temático: ¿qué quieres que haga por ti, Señor? Que recobre la vista. Muy bien, nos dice San Lucas. Cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello, y le informaron: pasa Jesús, el Nazareno. Entonces empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Bueno, interesante aquí observar en el texto que este ciego que estaba sentado, dice ahí, ¿no?, al borde del camino, eh, escucha que hay una algarabía, ¿no?, y le informan que es Jesús el Nazareno el que pasa. Sin embargo, él tiene ya conocimiento, ¿no?, porque empieza a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Decir hijo de David es decir Mesías, porque al Mesías se lo consideraba ser hijo de David, del reino de David, el que iba a suceder a David, el reino esperado. Por eso grita: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Aquí ya lo utiliza como pronombre, ¿no? Ni siquiera le dice Jesús, sino Hijo de David, que tiene más énfasis, ¿no? Es decir, tú eres el Mesías, ten compasión de mí. El Mesías esperado, un ciego, está gritando, y le dicen que se callara. Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él dijo: Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alabó a Dios. Bueno, varias cosas aquí, ¿no? Este ciego era especial por haber llamado a Jesús
hijo de David. O sea, fue inspirado o sabía, ¿no? Y por eso le dice, ¿no? Cuando el Señor le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Que recobre la vista. Y le dice como una orden, ¿no? A la respuesta del ciego. Recobra la vista. Tu fe te ha salvado. ¿A dónde está la fe? Aquí no podríamos preguntarnos. Al decirle, ¿qué quieres que haga por ti? Él estaba seguro que lo que pedía se lo iba a conceder. Por eso le dice que recobre la vista. La respuesta no se dejó esperar. Recobra la vista. Tu fe te ha salvado. Es la fe. Tenía la confianza puesta en él, de que lo iba a curar. Y lo hizo. Y enseguida, dice, ¿no? Enseguida recobró la vista. O sea, fue de los milagros eh, automáticos, ¿no? Inmediatos. Recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, ¿no? Hizo lo mismo. Alabó a Dios. Y también esto lo hacían con Jesucristo. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.